Greeting. My name is Ricardo Bosa. I am part of Political Science program. Its activity corresponds el curso de Management of el Project Cycle International, Cooperación y Development. La pandemia del COVID-19, que sorprendió al mundo en el 2020, tuvo un impacto devastador en muchos aspectos de la vida, siendo los países de América Latina y algunos de los más afectados en términos de la salud y economía y desigualdad social. En este contexto, los gobiernos de la región se vieron obligados a implementar medidas fiscales extraordinarias para mitigar los efectos del déficit económico y la crisis sanitaria. Hoy exploraremos las decisiones fiscales adoptadas en países como Argentina y Colombia, así como el análisis de su efectividad en términos de recuperación económica y equidad social. El COVID-19 no solo se presentó como una amenaza a la salud pública, sino que también evidenció las profundas desigualdades sociales en América Latina. Los sectores más vulnerables de la población, como las mujeres, las comunidades indígenas y las personas en zonas rurales, fueron los más golpeados tanto en términos de salud como económicos. El impacto económico fue inmediato. La disminución de exportaciones, el aumento del desempleo y la quiebra de empresas afectaron a millones, mientras que las políticas de aislamiento y distanciamiento social redujeron aún más la actividad económica, con una caída notable del Producto Interno Bruto PIB y un aumento de la deuda externa. Frente a esta crisis, los gobiernos latinoamericanos adoptaron una serie de medidas fiscales, principalmente en los países de Argentina y Colombia, con el objetivo de mitigar el impacto económico y social de la pandemia. 1. Alivio fiscal. Uno de los primeros pasos fue el aumento de las ayudas fiscales a la población vulnerable, programas de subsidios directos destinados a las personas sin empleo formal o en sectores informales. Fueron implementados rápidamente en ambos países. Este tipo de alivio fiscal se convirtió en un salvavidas para millones de familias. 2. Reestructuración de la deuda. En paralelo, se buscaron acuerdos de reestructuración con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para aliviar la deuda externa, lo cual fue crucial para reducir la presión sobre las finanzas nacionales. 3. Estabilidad fiscal. Finalmente, se tomaron medidas para asegurar la estabilidad fiscal a largo plazo, el control del gasto público y la implementación de medidas para monitorear el déficit fiscal. Fueron esenciales para evitar que la crisis provocara un colapso total de las economías nacionales. El objetivo de estas políticas fue doble. Primero, garantizar la supervivencia de los sectores más vulnerables y segundo, recuperar la estabilidad económica para que los países pudieran continuar su desarrollo a largo plazo. Objetivo general: analizar las políticas fiscales implementadas para mitigar el déficit económico provocado por la pandemia y evaluar su efectividad en la recuperación económica y la reducción de la pobreza. Indicadores: se ha planteado un crecimiento en el PIB y una reducción de la pobreza y el desempleo. Por ejemplo, se espera que en el 2024 Argentina y Colombia logren una disminución del 10% en las tasas de la pobreza y el desempleo, lo cual se verificará a través de los datos oficiales del Banco Mundial y el FMI. El éxito de estas políticas fiscales depende de la colaboración entre múltiples actores. Los gobiernos de Argentina y Colombia tienen la responsabilidad de implementar las políticas fiscales adecuadas, mientras
que organismos internacionales como la OMS y el Banco Mundial y el FMI ofrecen apoyo técnico y financiero. Además, las organizaciones de la sociedad civil y sindicatos desempeñan un papel fundamental como supervisores de la implementación, asegurando que las políticas sean inclusivas y equitativas. Para que las políticas fiscales sean verdaderamente efectivas, es necesario adoptar enfoques diferenciados que reconozcan las distintas realidades sociales, económicas y culturales de la población. Enfoque de género. Las mujeres, especialmente aquellas en el ámbito informal o en situaciones vulnerables, han sido especialmente afectadas por la pandemia. Las políticas fiscales deben incluir mecanismos específicos para garantizar su protección y apoyo. Enfoque étnico y racial. Las comunidades indígenas y afrodescendientes históricamente excluidas de los beneficios sociales deben ser una prioridad en la distribución de ayudas fiscales, asegurando que no se deje atrás a quienes más lo necesitan. Enfoque territorial. Finalmente, es crucial considerar las disparidades regionales, ya que algunas áreas rurales y alejadas enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud y programas de apoyo. Las políticas deben garantizar una distribución equitativa de los recursos,